Capítulo 5. Aquella noche no pegó ojo. La pasó dando vueltas en su lecho en el oscuro cubículo. Lucio no apareció a su lado durante toda la noche. Se quedó hablando con Poncio hasta muy tarde. Mañana acabará todo, pensó, y volveré a mi tranquila vida de Betania. Los días festivos iré al templo y desde su patio podré ver las grandes murallas del palacio de Herodes. Marta me va a observar con severidad, como siempre, pero yo sé que en el fondo ella se preocupa mucho por su hermana menor. Lázaro estaría inclinado sobre sus libros, pero de vez en cuando la miraría con una sonrisa. Ahora recuperaría todo lo que había abandonado, enriqueciéndolo con sus últimas experiencias. Limpiaría su corazón de todo el polvo y de toda la suciedad que se había depositado en él. Jamás volvería a ver a Lucio. Todo lo sucedido desde el momento en que se encontró herida en su tienda desapareció como si hubiera sido un sueño. Todavía no podía comprender cómo ocurrió, ni tampoco explicar su comportamiento. Con Simón había sufrido una dolorosa decepción, pero ¿cómo explicar su docilidad hacia el hombre que la conquistó y por otra parte condenó a muerte a sus compañeros? ¿Acaso sería todo distinto si antes no se hubiera sometido a la voluntad de Simón? Pero con Lucio había sucedido algo diferente, algo que la había dejado indefensa ante sus propios sentimientos, y tuvo que admitir que la daba pena marcharse. Cuando se levantó por la mañana, Lucio estaba aún dormido. No le despertó. En el atrio encontró a Claudia. ¿Te marchas ya?, le preguntó la mujer del procurador. Sí, ve a visitar a los tuyos, pero si quisieran retenerte, no les hagas caso. Ten la suficiente sabiduría. Al lado de Lucio te convertirás en una mujer libre. Y no olvides lo que te dije sobre los hijos. Si eres bastante sensata, podrás gozar más que nosotras las esposas. Es evidente que Lucio te aprecia mucho y muestra hacia ti toda su confianza. Ve, pero vuelve. Salió del palacio por la puerta de la torre Ipicus. Un sirviente le ayudó a montar en el burro, tomando luego el ronzal para conducir al animal. Le seguían 2 soldados asignados para su vigilancia. En vez de atravesar la ciudad, escogieron el camino a lo largo de las murallas, y allí, donde se juntaban las calles de Ligno y de Cedrón, bajaron hasta el torrente medio seco, cruzándolo a la altura de la tumba de Zacarías. Siguieron la ladera del Monte de los Olivos por el camino que tantas veces había recorrido Magdalena cuando era niña. Conocía todos sus recovecos. A la izquierda, abrazadas a la pendiente, las blancas casitas de las aldeas, y a la derecha, un profundo valle nebuloso, parecían como arrancados de las entrañas de la tierra. En el fondo, un lago abierto entre las rocas dejaba que el viento llevara hasta ellos el áspero aroma que ella tanto conocía. A pesar de que era tan temprano, la gente llenaba el camino. Todos iban en dirección contraria a la de ellos, hacia la ciudad. Todos iban en dirección contraria a la de ellos, hacia la ciudad. Los campesinos llevaban al mercado las cestas llenas de verduras, los artesanos los distintos objetos de madera, de cuero o de paja, hechos por ellos mismos. Entre la multitud destacaban los peregrinos llegados desde lejos, con su talante serio y la mirada fija en el templo que se iba descubriendo ante su mirada. Muchos de ellos eran galileos, que manifestaban en voz alta su admiración con ese característico acento gutural suyo. Los comerciantes conducían a los asnos cargados con jaulas llenas de pájaros destinados a las ofrendas, o bien rebaños de corderos que balaban con tristeza, como si adivinaran su destino. A todos les llamaba la atención una muchacha montada en un asno, acompañada por soldados romanos. Para que no la reconocieran, se envolvió en el manto, tapándose la frente. Detrás de una curva apareció por fin Betania, un pueblo situado en la ruta de Jericó, donde solían descansar los viajeros. Junto a la carretera había una posada, y a su lado la casa del ilustre doctor Simón, a quien llamaban el leproso, porque siendo niño pasó por esa terrible enfermedad cuyos síntomas luego desaparecieron.
La casa de Magdalena estaba situada un poco más arriba, y cuando por fin encontró un estrecho sendero que conducía hacia ella, su corazón empezó a latirle más fuerte. Se acercaba el momento en que, según el plan que había fraguado durante el camino, tenía que escapar. Imaginaba que primero llamaría a la puerta y entonces saldría Marta a su encuentro. Se abrazarían y entrarían en casa para que ella pudiera saludar a Lázaro. Los dos soldados y el sirviente quedarían fuera. Inmediatamente ella saldría por la puerta de atrás hacia el viñedo y, escondida entre las vides, se deslizaría a través de estrechos senderos que conocía bien desde cuando correteaba por allí en busca de frutas silvestres. Así podría alcanzar la pendiente norte del monte y, sin entrar en la ciudad, llegaría al pueblo de Anatot, donde tenía amigos que le encontrarían un buen escondite. Mientras pensaba estas cosas, iba atravesando una pradera en la que había unos niños jugando. Interrumpieron el juego observando con curiosidad a la mujer y a los soldados que la acompañaban. De repente uno de ellos exclamó: «¡Mirad! ¡Es ella! ¡Es Magdalena, la hermana de Lázaro!». Todos se acercaron gritando: «¡Sí, es ella! ¡Maldita! ¡Mujer de impuros!». Uno de los niños arrojó una piedra contra el asno, que asustado empezó a dar brincos. Otra piedra le alcanzó a ella en la frente, provocando su caída al suelo. Los soldados se lanzaron contra los niños, pero estos se dispersaron rápidamente como una bandada de gorriones. No dejaron, sin embargo, de atacarles tirándoles piedras, retirándose para volver por otro lado. El asno estaba espantado porque seguía recibiendo pedradas. Magdalena intentó protegerse la cabeza con el manto. El griterío de los niños atrajo a más compañeros, que enseguida empezaron también a arrojar piedras. Los soldados consiguieron atrapar a uno de los atacantes y lo llenaron de golpes y de puntapiés, pero la pedrea no cesaba. Pronto empezaron a salir de sus casas los hombres, los cuales se unieron a los muchachos arrojando piedras de mayor tamaño, que podían derribar a una persona. Sintiéndose peligrosamente acosados, los soldados echaron mano de las hondas y con ellas obligaron a los atacantes a retirarse. Para proteger a Magdalena, se arrimaron al muro junto a la casa de Lázaro, buscando un lugar más resguardado, desde el cual poder tirar las piedras y así mantener a los demás a una distancia prudencial. Los hombres y los muchachos empezaron a gritar: ¡Que muera! ¡Que muera la impura! ¡Que se pudra la maldita! ¡Duro con esa zorra! Como ya no se atrevían a atacar a los soldados, descargaron su furia en el pobre asno abandonado en la pradera, dándole pedradas hasta que el animal cayó abatido en medio de un charco de sangre. Magdalena se acercó a la puerta de la casa e intentó abrirla, pero estaba cerrada. Llamó: «Marta, Lázaro, soy yo, abridme». La puerta no se abrió, pero oyó la voz de Lázaro, que preguntaba: «¿Eres tú, Magdalena?». «Sí, soy yo, abridme». «No podemos abrirte, por favor, huye». «Abrid, abrid», repitió ella, aporreando la puerta con los puños. «No podemos, no podemos. Te han acusado de impura, te han maldecido. Vendrían a buscarte, te matarían y a nosotros también. Vete y ocúltate. Pide ayuda a esos amigos tuyos». «Nos han prohibido abrirte la puerta», oyó la voz de Marta llorando. «Tienes que escapar». Magdalena notó cómo corría por su mejilla la sangre de la herida que le habían hecho en la frente. «Abrid», insistió, «quiero volver a vivir con vosotros». «Es imposible», respondió Lázaro. «Es imposible», respondió Marta entre sollozos. «Nadie te puede ayudar, has sido maldecida. Vuelve con los que te han traído, escóndete». Uno de los soldados hizo sonar un silbato de hueso, dando la señal de alarma. Pero no era necesario, pues la multitud de agresores empezó a dispersarse. Los mayores calmaban los ánimos de los jóvenes, persuadiéndoles de que cesaran de sus ataques. Se marcharon. En el campo quedó abandonado el asno agonizando en un charco de sangre. «Nos retiramos», anunció el mayor de los soldados, y los dos enfundaron sus espadas.
Nos han respondido con un silbido. Podemos irnos sin peligro. Efectivamente, se podía oír el ruido que llegaba desde la carretera. Una de las patrullas que vigilaban el trayecto entre Jerusalén y Jericó había oído la señal. Ella volvió a acercarse a la puerta de la casa, pero esta vez fue para gritar: «¡Me marcho! Como no queréis ayudarme, ya no volveré a veros nunca. Os abandono para siempre, y no quiero saber nada ni del Altísimo, ni del templo, ni de vuestras sabidurías. Reniego de todo». Envuelta de nuevo en el manto, intentó ocultar la mancha de sangre que había en su mejilla. Los soldados la escoltaron cada uno a un lado. Se dirigieron al palacio por el mismo camino que habían traído. «¡Estás herida!», exclamó Lucio cuando la vio en el atrio. Ella había intentado limpiarse la sangre de la mejilla, pero le había quedado una señal roja en la frente. «¿Quién te lo ha hecho? Dímelo». Ella hizo un gesto desdeñoso con la mano. «No merece la pena. Un puñado de chiquillos». «¿Te han atacado? ¿Querían robarte? ¿Dónde ha ocurrido? Se lo contaré al procurador y mandará a los soldados para que castiguen a todos los que viven allí». «No lo hagas, por favor. Eran solo unos niños». «¿Unos niños se han atrevido a atacarte a pesar de la presencia de los soldados? Me estás ocultando algo». De pronto abandonó el atrio y Magdalena se sentó en un banco de piedra junto a una estatua de Diana. Pensó: «Nunca podré creer que este trozo de piedra es una diosa patrona de los animales y de las mujeres, pero a pesar de que no creo en su existencia, por lo menos puedo tocarla con la mano». Lucio regresó y dijo: «Ya lo sé. Calpurnus me lo ha dicho todo. Os han atacado y han intentado matarte, y los tuyos ni siquiera te abrieron la puerta para que te pudieras refugiar. ¿Ya ves cómo son?». Ella bajó la cabeza y no dijo nada. Lucio siguió diciendo: «Voy a llevarte conmigo a Italia. Allí podrás olvidarlos. Te daré amor, placeres, libertad. Verás lo maravillosa que puede resultar la vida». En silencio asintió con la cabeza. De verdad, aquella tenía que ser la única solución posible. Claudia llevaba razón cuando le dijo que Lucio podría hacerla feliz. Sí, le seguiría. Olvidaría a su hermano, a su hermana, a todos. Olvidaría también a aquel invisible e impalpable escondido detrás del velo del templo.